Listo. Entonces continuamos con con la implementación, ¿no? De un diseño de seguridad física. Parte de estos conceptos, estos principios, fundamentos del diseño, es que a la hora de diseñar se debe considerar la capacitación del personal en esas políticas, en esos procedimientos, en el manejo de los equipos, en el manejo de las alarmas, ¿no? Si se colocaron alarmas, se colocaron cámaras, se colocaron sensores, ¿no? Cerraduras. Todo esto, el personal de seguridad debe estar capacitado y familiarizado con estos dispositivos, ¿no? Sobre todo los que van a interactuar con ellos, ¿no? Si tenemos un agente en un control de acceso, debe estar familiarizado y capacitado con el sistema o con los sistemas que hay para el control de acceso, ¿no? Que pueden ser lectoras, que pueden ser algunos equipos que pueden leer tarjetas, ¿no? Entonces, importante a la hora de diseñar es la capacitación. La capacitación. Como les mencionaba al inicio, muchas veces nosotros nos encontramos ya en un sistema trabajando de seguridad, pero no hay un diseño. Entonces y uno de los objetivos de este curso es que sea de utilidad para levantar esa información y levantar la información y definir cómo está diseñado el sistema para ver qué mejoras se puedan implementar, ¿no? Porque la gran mayoría de los sistemas de seguridad no tienen esa base, esa línea base de cómo está diseñado. Entonces, con este curso tiene esa finalidad de poder brindarle algunos fundamentos, conceptos, criterios que puedan ayudar a levantar la información del diseño en el que ya se encuentra. Y si van a ir a una unidad o hay un proyecto, todo lo que se debe considerar a la hora de diseñarlo. Esta es una foto de internet, es una instalación. Vamos a revisar desde el alcance que nos permite el Google. Google Maps nos permite visualizar algunas instalaciones. Entonces, vamos a ir viendo que para ir comprendiendo los fundamentos, los conceptos y los criterios que se tienen en cuenta a la hora de diseñar un sistema de seguridad física. En esta imagen vamos a ver puertas, rejas, muretes, cercos, ¿no? Ventanas, seguro hay cerraduras, sensores, cámaras, todo hay un diseño. Entonces, este curso también va a ayudarnos a poder identificar cuando una instalación está diseñado adecuadamente también, ¿no? ¿Cuáles son las características que debe tener un sistema de protección física, ¿no? Protección física, algunos lo conocemos como protección patrimonial, ¿no? ¿Qué características debe tener este sistema? Los sistemas de seguridad deben tener, se caracterizan por tener protección en profundidad. Vamos a ver a qué se refiere protección en profundidad. Cuando se diseñan sistemas de seguridad, también se considera las fallas que puedan tener los medios y medidas. Medios se refiere a equipos, dispositivos, implementos, y las medidas se refiere a los procedimientos, a las políticas. Entonces, a la hora que se diseña o cuando está diseñado un sistema, también se deben considerar las probables fallas que puedan presentar esos sistemas. Esa es una característica de los sistemas de seguridad. Y tener una protección equilibrada. No una protección perfecta o 100%, porque no existe la protección 100%, pero sí lo más equilibrado posible, ¿no? Para eso se tiene que tener en cuenta lo que hemos visto hace un momento y las consideraciones que vamos a seguir viendo en las siguientes diapositivas. Cuando hablamos de protección en profundidad, es
es cuando el atacante, el agresor, el delincuente, al ver el sistema o al ver la instalación, tiene dudas de poder atacarlo porque le va a generar que no va a lograr su objetivo, si es robar, si es ingresar, si es sabotear, por el diseño que se ha realizado, le va a generar dudas al atacante de poder avanzar hacia su objetivo. Esa es la finalidad del diseño de un sistema de seguridad, tanto al atacante, al agresor, al saboteador externo como interno, ¿no? Porque se debe diseñar, porque también tenemos trabajadores deshonestos, entonces se debe diseñar para esos dos ámbitos. Cuando se diseña y se considera este criterio de protección en profundidad, el atacante, el agresor, ¿no? Va a tener que vulnerar, ¿no? Los dispositivos, las medidas de seguridad conforme va avanzando. O sea, no es que ingresa y ya está con todas las puertas abiertas, sino cuando se ha considerado este diseño en profundidad, va a tener que pasar una primera barrera, pasar una segunda barrera. Entre esas barreras están los dispositivos de protección, las cámaras, sensores, eh, puertas, cerraduras, personal de seguridad también, que es un elemento es considerado un elemento de barreras también. Entonces, va a tener que ir sorteando esas barreras. Entonces, el diseño en profundidad, la protección en profundidad va a ir cumpliendo su objetivo de demorar al atacante o al agresor, ¿no? La imagen que hemos visto hace un rato, esta es una imagen aérea del Google, tiene el diseño de esa instalación, tiene este sistema de protección en profundidad, ¿no? Una barrera primero, un cerco, un segundo cerco después, tiene las instalaciones, las habitaciones, y seguramente, ¿no? Acá ya estamos especulando, otras medidas de protección como cerraduras, conforme se ha tenido en cuenta los activos de esa instalación, que pueden ser personas, que pueden ser bienes, que puede ser información. Entonces, en base a la identificación, por eso la identificación de los activos es muy importante para saber qué es lo que voy a proteger y en base a eso comenzar a diseñar mi sistema de seguridad, ¿no? Algunas fallas en los sistemas de seguridad física es una característica, ocurre en los sistemas de seguridad física, es muy probable que se presenten fallas en los medios, las medidas de seguridad, que son los dispositivos de protección. Para reducir esas fallas, se deben elaborar inspecciones, mantenimiento, verificaciones, ¿no? Pruebas, algunos ejercicios para probar si están funcionando esos equipos, esos dispositivos, ¿no? Esas son algunas de las medidas que se pueden tomar para reducir esa falla, pero hay una probabilidad y lo que se debe buscar es que ocurran lo menos posible que ocurran fallas, ¿no? Eso es lo que se debe buscar en un diseño. Algunas de estas fallas pueden ser por factores del medio ambiente, ¿no? Factores climatológicos, algunas situaciones naturales, ¿no? Atmosféricas naturales que puedan generar algunas fallas en el diseño. Y si la instalación está ubicada en un área donde, por ejemplo, ocurren tormentas eléctricas, entonces en el diseño se tiene que considerar esa condición, ¿no? No puedo considerar en el diseño como si fuera de repente Lima, ¿no? Acá muy raras veces hay viento fuerte, muy raras veces hay tormenta, ¿no?
no ocurre, ¿no? Son muy pocas, raras veces ocurren acá en Lima tormentas eléctricas, ¿no? Entonces, lluvia torrencial no ocurre acá en Lima, ¿no? Son muy raros. Entonces, pero hay lugares en el país o donde nos encontremos, en cualquier lugar de la región, ¿no? Sí existen estos factores. Entonces, en el diseño también tengo que considerar eso, porque si no, lo más probable es que tenga altos índices de fallas de esos equipos. Otro motivo de las fallas es el atacante, pues, ¿no? El que va mm, va a llevar a cabo su ataque, quiere llegar al objetivo, entonces va a dañar las cámaras, los sensores, va a tratar de vulnerarlos, ¿no? Esos son mm, algunos de los motivos por qué los sistemas fallan. Y se debe tener en cuenta también la probabilidad de ataque que pueda haber a la hora que estoy diseñando, ¿no? Por eso, eh, antes del diseño de un sistema se debe realizar la evaluación de riesgo, ¿no? ¿A qué riesgos está expuesto? ¿Contra qué me voy a proteger para comenzar a diseñar? Cuando realizo el diseño y considero que algunos de estos dispositivos puede fallar, entonces, ¿qué voy a considerar? Un plan de contingencia. Entonces, falla el sistema y se activa mi plan de contingencia. En el diseño también tengo que considerar ese plan de respuesta, plan de contingencia, para poder, para no quedarme sin esa protección, sino todo lo contrario, poder tener la respuesta. Un ejemplo es que, por ejemplo, me quedé sin energía en una instalación, ¿no? Entonces, en el diseño, una forma de respuesta, ¿no? Como plan de respuesta, plan de contingencia, es de repente habilitar grupo electrógeno, contar con un grupo electrógeno automático o luces de emergencia, UPS para los equipos de las cámaras para que puedan o continúen grabando, ¿no? Porque se fue la luz, el UPS me va a dar una hora o 2 horas para que continúe grabando y no se pierda en las grabaciones. Debo considerar algunos equipos de respuesta, de reacción. La primera respuesta que van a tener las instalaciones son los supervisores. Ocurre algo en alguna parte de la instalación, ¿y quién va? El supervisor. Lo van a llamar al supervisor. Hay algo sospechoso, lo van a llamar al supervisor. Entonces, el supervisor también es parte del equipo de respuesta. Si es necesario, Serenazgo, la Policía Nacional, los bomberos, también pueden ser parte de esta respuesta. Entonces, cuando cuando se diseña este sistema de seguridad física, se debe considerar también qué equipos pueden fallar y cuál va a ser la respuesta, ¿no? El plan de contingencia. En la protección equilibrada, como les mencioné, no hay una protección perfecta, ¿no? No es 100% perfecto y 100% seguro, porque los equipos pueden fallar, las personas pueden fallar. Entonces, lo más recomendable es implementar una protección que sea equilibrada. Y este equilibrio lo vamos a tener realizando inspecciones, instalando equipos que se le puedan dar mantenimiento, que se le puedan dar soporte y verificar también para comprobar si el equipo está operativo. Estos equipos pueden ser, otra vez, ¿no? Sensores, alarmas, cerraduras, cámaras, ¿no? de videovigilancia, algunos otros dispositivos que se puedan instalar con la finalidad de proteger la instalación. Entonces, pero estos equipos deben estar operativos, ¿no? Ahí vamos a poder
hablar y poder decir que tenemos una protección equilibrada, ¿no? Y para poder dar o brindar una protección equilibrada, debemos tener en cuenta todas las amenazas, ¿no? Para poder presupuestar los equipos y la protección que voy a brindar. No puedo excederme en equipos de protección cuando el activo o lo que voy a proteger es mucho menor de lo que voy a implementar, ¿no? O cuando la amenaza es mucho más grande de lo que estoy implementando o mucho menor también. Entonces, ahí debe ser equilibrado y se debe tener en cuenta los costos también. Otra cosa que se debe tener en cuenta en esta protección es la seguridad ocupacional, ¿no? No debemos alejarnos de la seguridad ocupacional, al contrario, debemos, como seguridad patrimonial, debemos involucrarnos con la seguridad ocupacional. Ocurre mucho que en la seguridad patrimonial mantenemos una distancia de la seguridad ocupacional y ese es un error, hay que corregir, ¿no? Es una oportunidad involucrarse con la seguridad ocupacional. Y también se debe considerar la estructura de la instalación. ¿Qué criterios se deben tener a la hora de diseñar un sistema de seguridad, ¿no? Todos los elementos tienen que ser evaluados. No puedo, y ocurre mucho también, por ejemplo, tengo que colocar cámaras y se colocan, ¿no? Ponga acá uno, ponga allá el otro, ponga acá un sensor aquí, y se comienzan a colocar diversos sistemas, equipos de protección, sin una evaluación, un análisis objetivo. Y eso sí se debe considerar. Realizar una evaluación, cuál es el objetivo de esa cámara, cuál es la misión de esa cámara, por qué estoy colocando, qué se quiere lograr con ese sensor, con ese dispositivo que esté colocando en la instalación. Entonces debe considerar y se debe realizar una evaluación objetiva. En los criterios que se deben tener en cuenta, ¿no? Para el diseño de un sistema de seguridad física, se debe tener en cuenta Ay, el rendimiento y las características de esos dispositivos que se van a instalar. ¿Y cuál es? Cuando hablamos de rendimiento, es la efectividad del equipo. Si hablamos, por ejemplo, de alarmas, entonces, si esa alarma en realidad reportan las intrusiones no deseadas, las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, si ese sistema está logrando los objetivos de protección. Entonces, ahí, en ese criterio, debemos tener en cuenta el rendimiento del sistema, de la efectividad del sistema. Después, cuando consideramos este criterio, vamos a poder implementar incluso estadísticas, ¿no? De rendimiento, comparativos, cómo está funcionando, cuántas alarmas falsas se está enviando, cuántas alarmas si son porque hubo una eventualidad, ¿no? Entonces, eso se debe tener en cuenta a la hora que se diseña. Les mencioné hace un momento que el sistema, nosotros muchas veces, la gran mayoría seguro, nos encontramos ya en un sistema. Entonces, lo que debemos es levantar la información, una línea base, un diagnóstico, para después medir cómo se encuentra el sistema, ¿no? Porque si nosotros comenzamos a querer medir el rendimiento, no vamos a tener con qué comparar. Entonces es importante
y considérenlo, teniendo en cuenta lo que estamos viendo en las diapositivas, el rendimiento, ¿no? Para poder medir si el sistema está funcionando o no, o los sistemas que he instalado, ¿no? En este diseño de seguridad física están rindiendo. Otro diseño, otro criterio de este diseño es que no es muy recomendable tener en cuenta y no solo debe basarse en verificar que el equipo esté presente en el lugar donde está instalado, ¿no? No puedo solo hacer o basar mi sistema, la verificación de mi sistema en checklist. Sí, ahí está la cámara, ahí está el sensor, ahí está la cerradura, está, ¿no? Entonces hago un checklist que es muy habitual en las unidades, ¿no? Entonces, porque esa característica, si solo tengo en cuenta esa característica, lo que va a hacer es verificar la presencia de los dispositivos, pero no la operatividad, el rendimiento. Entonces, lo recomendable es tener en cuenta la operatividad del rendimiento, ¿no? Lo que interesa en un sistema de seguridad es el rendimiento. También la presencia de los equipos que estén correctamente instalados, pero para poder medir necesitamos que estén operativos y que lancen la alarma, lancen la señal en el momento que se requiere, ¿no? Hay que tener en cuenta estas características, estos criterios de rendimiento y de características en un diseño de seguridad. Como acá hay un comentario de Juan, ¿no? Hacía referencia a tener una data de inicio al comienzo. Claro, es lo que mencionaba, ¿no? Una línea base, si no la tenemos porque nos encontramos ya en un sistema diseñado, estamos llegando o estamos ahí, es recomendable levantar la información para saber cuál es el diseño en el que nos encontramos. Aquí, por ejemplo, volvemos a revisar y a ver esta imagen donde se ha considerado una barrera, un segundo cerco, ¿no? Esta instalación tiene seguramente sensores, detectores, cámaras, ¿no? Entonces lo que se requiere es que esos equipos den un buen rendimiento de detección, de alarma, de intrusión, ¿no? Eso es lo que requiere, más que solo estén físicamente en su lugar. Eso hay que tener en cuenta también. Luego, hay otro criterio que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar el sistema, es el criterio de detección. En el criterio de detección tenemos que ver la probabilidad de detección, de detectar una intrusión o una sustracción, el tiempo de comunicar y evaluar y la frecuencia de alarmas no deseadas. Tenemos que hacer un seguimiento a las alarmas, porque las unidades, las instalaciones que cuentan con un sistema de alarmas, van a reportar alarmas no deseadas, o sea, no pasó nada y mandó una señal. Eso se tiene que hacer un seguimiento, ¿no? A veces ocurre en muchas unidades que llega una señal y no se le presta la atención debida y se acostumbran a que es una alarma que siempre ocurre, dice, ¿no? No, siempre lanza esa señal, ya ni caso le hace, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, hay que llevar un indicador sobre esas alarmas no deseadas, porque hay algo que no está bien en ese diseño, ¿no? Hay algo que no está bien en ese equipo, entonces hay que estar atentos y hacer seguimiento. En el criterio, ¿no? Estamos hablando de un criterio de detección en el diseño. En el diseño también se debe tener en cuenta el criterio de demora, ¿no? Que es parte importante a la hora de diseñar el sistema de seguridad física.
es el tiempo que le va a tomar al atacante, al delincuente, al agresor, para vencer los obstáculos de seguridad, los medios, los dispositivos o las medidas de seguridad. Hay que, a la hora de diseñar, también hay que ponerse en esa situación. ¿Cuánto le puede tomar de tiempo al delincuente para poder vulnerar esos dispositivos, esas medidas de seguridad? Se debe tener en cuenta porque en base a eso voy a o reforzar o diseñar un sistema de respuesta, ¿no? De contingencia. Otro criterio que se debe tener en cuenta en el diseño de un sistema es la respuesta, ¿no? La probabilidad de poder comunicar al grupo de reacción, al equipo de reacción, y que generalmente va a ser el supervisor, ¿no? Lo van a llamar al supervisor. Pero eso se tiene que también eh, considerar en el diseño, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora en comunicar, en recibir la comunicación, en desplazarse hasta el lugar? Porque a veces, y esto ocurre mucho, ¿no? Y los vigilantes, los agentes de seguridad se quejan, ya avisé hace 1 hora, hace 2 horas, terminó su turno y nunca llegó, entonces comienza a haber una falta de, una falta de interés de querer reportar porque no hay una respuesta. Nunca me contestó el teléfono, nunca me dieron una respuesta. Todo eso se debe tener en cuenta en el diseño de respuesta. Si ocurre eso, es que algo no se ha considerado de manera eficiente en el diseño. Entonces, esas son unas señales de alarma, ¿no? Que nos está diciendo, revisa el sistema. Por eso la importancia de levantar la información, ¿no? De la instalación donde nos encontramos. Otros elementos adicionales de diseño que se deben tener en cuenta a la hora que estamos elaborando, ¿no? El sistema de seguridad es combinar a las personas con los procedimientos y los equipos, los dispositivos que se han instalado. Porque si no los integramos, si colocamos un sistema de alarma o unos sensores, control de acceso, y no y hay un personal de seguridad en ese puesto, en ese lugar, y no tiene conocimiento, no es parte complementaria de la protección en ese lugar, entonces los sistemas están separados y eso es más fácil de vulnerarlo. Entonces debe tener en cuenta las personas, los procedimientos y los equipos que se están instalando como parte del sistema de seguridad. El personal y la tecnología cada vez están más complementados con el personal en un sistema de seguridad física, ¿no? Los teléfonos, ¿no? Ahora cada vez más se utilizan los celulares, los smartphones. Entonces, pero no se deben dejar de tener en cuenta los procedimientos. También tienen que ir acompañados con procedimientos para que refuercen las funciones tanto del personal de seguridad y los equipos tecnológicos que se les ha asignado para poder brindar protección, ¿no? En ese punto donde se encuentra. Se debe integrar. Otro elemento adicional en el diseño, de esto hemos hablado en varias capacitaciones, en varios cursos, es las capacitaciones al personal de cómo intervenir ante delincuentes o atacantes. Ocurren situaciones, ¿no? No quiere tener una intrusión, pero ingresa alguien, se cuela alguien, se lo detecta, entonces, ¿cómo se lo va a intervenir? Ese procedimiento debe estar definido. En el diseño del plan de seguridad se debe considerar cómo se va a intervenir. Hay que consultar con el área legal, hay que consultar con los especialistas legales, sobre todo, de cuál es el alcance que voy a tener para intervenir a una persona que ingresó a la propiedad.
¿no? O que dañó un equipo y lo llegué a capturar o lo llegué a ver y estoy al alcance. ¿Cómo voy a intervenir? Eso no se debe dejar al criterio del personal de seguridad, porque pueden haber unas consecuencias lamentables para el personal de seguridad o para el atacante en este caso, ¿no? Entonces, eh, también es otro criterio que se debe considerar en el diseño de un sistema de seguridad. Otro elemento que se debe considerar en el diseño son las investigaciones. Va a depender mucho de la dimensión de la empresa también, la capacidad de que pueda considerar, por ejemplo, verificar los antecedentes de los empleados, ¿no? De sus trabajadores, ¿no? Para reducir algunos riesgos que puedan tener en algunos trabajadores, ¿no? Luego, tenemos un elemento adicional con respecto a la protección de ejecutivo. Algunas instalaciones, algunas empresas tienen un equipo de protección. Entonces, ellos son parte de este diseño también. Entonces, no pueden manejarse como un ente aparte, ¿no? Porque ahí el dignatario, ¿no? El ejecutivo va a verificar perdón, va a visitar algunos lugares. Entonces, se debe también tener en cuenta en este plan de seguridad, en el diseño de este plan de seguridad física, se debe tener en cuenta también la protección del ejecutivo en la instalación o cuando sale también de la instalación a verificar otros lugares. Se deben integrar. De repente, ese nivel de protección va a estar a cargo de especialistas, profesionales de seguridad, de ejecutivos, pero debe complementarse con el área de seguridad física, ¿no? Para poder brindar y que no se descuide la seguridad física también para proteger al ejecutivo, ¿no? Al principal. Y en algunos casos se va a requerir de repente y se debe considerar vigilancia de repente por horas, vigilancia con personal uniformado en algunos eventos, ¿no? Dependiendo de la instalación, de repente algunas personas encubiertas o en la parte externa, ¿no? Entonces ya son estrategias que uno va a ir implementando, pero se debe considerar en el diseño, se deben hacer sus procedimientos para que esté mapeado, ¿no? Y lo más, y que el personal sepa qué hacer en determinado momento. Vamos a leer un comentario acá. A ver, tenemos a Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Nos ha hecho un comentario, ¿no? Estos criterios de diseño se forman en base de demorar o disuadir un ataque de afuera hacia dentro. Pero cabe recordar que a veces el agresor es interno. Asimismo, la sinergia y el equilibrio entre la metodología, tecnología y el personal operativo debe ser óptimo. Ok, gracias por el aporte, Rubén. Sí, ahora vamos a ir viendo, hay una diapositiva, está considerado, ¿no? Y ahorita lo que estamos viendo son criterios, características, principios, fundamentos que deben tener un sistema de seguridad, ¿no? Todo lo que debo tener en cuenta para diseñar un sistema. Luego hay otros pasos que ya son las funciones de seguridad, del sistema de seguridad. Uno de ellos es la disuasión, ¿no? Cuando se diseña, a veces se tiene en cuenta la disuasión, va a depender del dónde está ubicada la instalación. Esta disuasión se va a lograr con algunos dispositivos, con algunos medios que van a desanimar al agresor, al atacante, ¿no? Va a ver la instalación, va a decir, acá no puedo hacer, ¿no? Nada.
Entonces, ahí en algunas instalaciones se puede aplicar, ¿no? Otro efecto de la disuasión es la percepción que puede tener el atacante, puede ser externo, interno también, es de que las consecuencias de que sea detenido y las sanciones que pueda tener, ¿no? Entonces, como dice en esta diapositiva, algunos empleados siguen con su objetivo de robar, sustraer, empleados deshonestos, y piensan que nunca los van a descubrir, ¿no? Hasta que se los captura, se los detiene y después hay todo un tema legal con ello, ¿no? Entonces, la disuasión también tiene que estar diseñada de una manera que desanime, ¿no? al atacante, al agresor, de poder llevar a cabo su objetivo. En algunos casos, dependiendo de la instalación, el diseño que tiene la instalación puede tener ese efecto de desanimar al atacante, ¿no? Pero no es 100% seguro, o sea, no, por más que tenga una fortaleza, si hay un atacante empecinado, de todas maneras, va a haber la manera de vulnerar ese diseño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí, esta es la misma instalación de la que estamos viendo, que hemos visto desde el inicio. Hay un efecto disuasivo, ¿no? Tiene su garita, tiene su torreón, tiene sus cámaras, tiene sus cercos, ¿no? Entonces, tiene un efecto disuasivo si alguien desea intenta, pretende superar esto, ¿no? Entonces, ahí puede generar un efecto, pero no va a depender del atacante también, no siempre en todo, ¿no? Como dice Miguel, Miguel Ángel, no existe un diseño perfecto y eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero sí se deben considerar para lograr un equilibrio de protección, ¿no? En, Continuando con el diseño, hay otra función del sistema de protección que es la prevención. Hemos visto disuasión y ahora prevención. Vamos a ir tocando estas funciones que deben tener los sistemas de manera breve porque cada una de estas funciones es un tema amplio y que cada punto puede, es todo un curso, ¿no? Entonces, todo un capítulo. Entonces vamos a ir revisando para que los conceptos, los fundamentos se puedan tener en cuenta. En prevención, se puede diseñar o rediseñar para minimizar la oportunidad del delito, del atacante, del delincuente, a través de algunos medios naturales, algunos mecánicos y en algunos casos con procedimientos, ¿no? No puede ingresar a tal área, eso va a depender del que diseña el sistema de seguridad en la función de prevención. Las medidas mecánicas pueden ser las cerraduras, son las cámaras, los cercos, ¿no? Los sistemas de control para poder ingresar a determinada área, detección de intrusos, barreras, las cámaras de videovigilancia, son unas medidas de prevención mecánicas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos unas medidas de prevención, continuando con esta instalación, que tiene su sistema, ¿no? Estamos viendo, por eso al inicio les mencionaba, cuando entendemos y comprendemos los fundamentos, los principios de diseño de un sistema de seguridad, nos vamos a ir dando cuenta cuando una instalación tiene y cumple esos criterios, cuando no las tiene y en el lugar de trabajo donde nos encontremos también, y poder comenzar a levantar la información para ver qué es lo que se puede mejorar.
Otro fundamentos de la prevención son las medidas humanas, organizacionales, ¿no? Ya participan las personas, personal de seguridad, y estas incluyen la vigilancia que puede ser alrededor de la instalación, las rondas periódicas, ¿no? Los puestos de vigilancia, eh, los conserjes, guardián que puede ser parte también del sistema, que es lo que que ellos van a informar, van a observar, van a informar y en algunos casos intervenir. Es parte de la prevención también, ¿no? Y algunas medidas naturales que pueden ir acorde con el entorno de la instalación, ¿no? Que pueden ser incluso diseñados arquitectónicamente para poder generar una percepción de seguridad, ¿no? Pueden ser cunetas, bermas, jardineras, en algunos casos mejorar la iluminación, los cortes de árboles, ¿no? Continuando con esta misma instalación, por ejemplo, acá vemos un jardín, pero este jardín está sobre un murete, ¿no? O sea, ha sido considerado, tiene una altura. Entonces, el primer paso del delincuente va a ser saltar pasar por esta altura. Luego, y hay unos 3 metros, que es lo recomendable cuando hay cerco, y luego tiene la barrera, el cerco, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay un diseño y en todo su entorno. Entonces, eso es lo que uno debe ir considerando a la hora de diseñar, ¿no? Cuando se diseña la prevención, en la función de prevención, también hablamos de prevenir el delito, ¿no? Entonces, en un sistema de seguridad física, la prevención del delito no es moralista, o sea, no se trata de cambiar o arrepentir, que se arrepienta el delincuente, ¿no? El objetivo de este diseño es reducir los intentos delincuenciales que puedan haber, ¿no? O de agresión, o de sabotaje, del riesgo que haya identificado. Ese es el objetivo, ¿no? Hay que centrarnos en el hecho, en la situación que se pueda presentar, no en el atacante, ¿no? No en las personas, sino en la situación que se pueda presentar. Esa es una manera objetiva de prevenir el delito en las instalaciones. Este es un tema muy amplio también, como les mencionaba, requiere mucho tiempo, estamos tocando puntos específicos, importantes, ¿no? En esta prevención del delito, ya entra la imaginación, la experiencia del que está diseñando el sistema, ¿no? En este caso puede ser el jefe de seguridad y tiene que implementar algunas medidas que pueden ser flexibles, creativas, ¿no? Su experiencia va a aplicarlo. Por eso es que las empresas a veces requieren personal de experiencia porque conocen otros casos que pueden haber ocurrido. Lo mismo, la misma forma de proteger una instalación no va a aplicar en la otra. Puede haber una guía, unos estándares, ¿no? Pero también tiene su parte de experiencia, de creatividad del personal de seguridad. Hay una lista, esta lista se las voy como dice José, casuística, es la experiencia, ¿no? Es muy importante del personal de seguridad, la jefatura, todo el equipo de seguridad, ¿no? En esta lista, que es como un check, no es un check, es como unas consultas y como una guía que me va a ayudar a verificar si mi instalación está cumpliendo con los criterios ¿no? Esto puede servir para levantar la información y ahí completar o actualizar el diseño en la instalación donde se encuentren laborando, ¿no? Aquí van a haber preguntas sobre cuál es el propósito de la instalación,
¿no? Cómo está estructurado el espacio, el ambiente, ¿no? Cuáles son las normativas que rigen a esa instalación. Eh, Consultas sobre el diseño, ¿no? Sobre el diseño de disuasión, de detección, de demora, ¿no? ¿Qué tipo de barreras, por ejemplo, tiene la unidad? Como digo, este documento puede ser de utilidad para poder levantar la información. Si la instalación tiene respuesta, cuáles son esos criterios de respuesta que tiene esa planificación y cómo se informa, cómo se registra las ocurrencias que puedan haber, ¿no? Esta documentación luego ahí se las estoy pasando al WhatsApp, ¿no? Luego, continuando con el diseño, como les explicaba, es amplio y todo esto que se debe considerar, vamos a ir tocándolo brevemente, es la planificación. A la hora que comienzo a diseñar, debo tener en cuenta la siguiente información, ¿no? Primero, planificar, hacer un plan de trabajo. A la hora que voy a diseñar, por ejemplo, si ustedes quieren levantar la información de la unidad donde se encuentran laborando, la instalación, entonces tienen que hacer un plan de trabajo. No es que ya comienzo a ver y no, tiene que haber un plan de trabajo, tal día se va a hacer este trabajo, tal día, hay que planificar. Luego hay que pedir los planos de la instalación. Siempre acostumbrémonos a pedir los planos para poder ubicar la distribución de las instalaciones. Planos eléctricos también, si es que se requiere o se va a comenzar a diseñar sistemas de alarmas, ¿no? Sensores que van a requerir energía, algunos otros planos de infraestructura, ¿no? Es importante contar con los planos para poder comenzar a planificar el diseño, ¿no? Luego de la planificación, debemos tener en cuenta los controles de acceso que tiene la instalación. Tengan cuidado ahí con su audio para que no se cruce, por favor. Listo. Hay que identificar todas las entradas y salidas de la instalación. Es importante hacer un recorrido, no vaya a ser que nos sorprendamos, haya una puerta, una salida que no ha sido identificada, ¿no? Hay que identificar, y por eso los planos son importantes, cuáles son las áreas restringidas, marcarlos en el mapa para poder diseñar, cuáles son las áreas controladas, los puestos de vigilancia que se cuenta o que se van a implementar. A ver, ahí Rubén levantó la mano. A ver, Rubén, adelante. Dale, Rubén. Si es que no ha sido casual, Rubén, puedes abrir tu micrófono. Ok, continuamos entonces. En este diseño, a la hora que se cuenta con los planos, hay que ver las zonas que van a estar libres, donde sí se puede transitar, ¿no? Hay áreas donde no se puede transitar, hay que definirlo en los planos. Va a haber un plano de arquitectura, de distribución, pero también debemos tener nuestro plano sobre ese plano de arquitectura de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas restringidas? No es suficiente decir tal lugar es de acceso restringido, hay que definirlo en el plano también. Las zonas donde los ingresos son controlados, ¿no? Áreas sensibles, todo eso hay que elaborarlo en el plano. Hay que identificar los activos. Este es un proceso importante dentro del diseño de un sistema de seguridad, la evaluación de riesgos, que es antes de diseñar,
la evaluación de riesgo y la identificación de esos activos. Es importante para saber qué cosa vamos a proteger. Hay que identificar, ¿no? En esta planificación, a la hora que vaya, las personas, la información y los bienes de la empresa. ¿Cuáles son estos activos? Para ver qué protejo, ¿no? Hay que preguntarnos quiénes son los usuarios, qué pueden hacer. No, un trabajador no tiene acceso a todas las áreas, ¿no? Entonces, eso hay que definirlo. ¿Por qué un usuario o un trabajador puede ir de un área a otro área si está permitido, ¿no? Eso también se debe definir. Y hacia dónde pueden ir también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus áreas de tránsito? No todos pueden estar transitando libremente por todas las instalaciones. Tienen que haber alguna definición, ¿no? Con el caso de la información también, debo tener en cuenta esto para poder diseñar qué es lo que voy a proteger. ¿Quiénes tienen acceso a la información? Está claro, ¿no? Que no todos tienen acceso a determinada información. El área de recursos humanos, por ejemplo, tiene información sensible de todo el personal, entonces no todos tienen acceso. Pueden ir de repente al área de recursos humanos, hacer preguntas, consultas, entrevistas, pero no pueden estar libremente yendo a las áreas de recursos humanos por la información que manejan. Hay áreas con base de datos, con planos, con proyectos, hay que proteger esas áreas. ¿Cómo está, en qué formato se encuentra la información? ¿No? Porque, como vemos ahora, la tecnología en un USB se puede sacar la información, en la nube se puede sacar la información. Hay que preguntar quiénes son las personas que tienen acceso y en este caso conversar con el responsable de tecnología, ¿no? Que es el que nos va a poder dar un alcance de cómo está protegida determinada información digital, ¿no? Y en el caso de los bienes, los activos físicos, ¿no? ¿Qué tan vulnerables son las instalaciones, las oficinas, al robo, sustracción, pérdida de información? Tengo que evaluar, identificar esas vulnerabilidades para protegerlas, ¿no? Acá podemos ver otra vez la instalación que hemos estado revisando. Entonces vamos dándonos cuenta que hay un diseño. Puertas, paredes, cercos, muretes, distancias, ¿no? Entonces cámaras y personal de seguridad seguro que está dentro, que no los observamos. Entonces esta información la encontramos en el Google visitando diferentes, haciendo un recorrido, ¿no? Luego hay otra función que es parte del diseño del sistema de un sistema de seguridad, que es la detección. Esto también es otro tema muy amplio. Vamos a hablar algunos conceptos, fundamentos. En la detección se consideran, ¿no? Los sensores, la videovigilancia y la evaluación de las alarmas, sobre todo cuando hay un centro de control. La iluminación es un factor importante también. La comunicación y visualización de la alarma, el control de acceso, las puertas, las entradas vehiculares, peatonales. Esto está considerado dentro de la función de detección. Se instalan estos sistemas para detectar una situación no deseada, ¿no? Los sensores van a detectar, van a indicarnos el intento de una intrusión o un acto de sabotaje. Ese es el objetivo de los sensores. Esa detección nos tiene que ayudar y por eso parte del diseño también es la respuesta. ¿Qué hacer cuando se detecta? En la detección, si no se diseña adecuadamente, se van a adquirir de repente algunos sensores que no son los apropiados para detectar determinado
amenaza, agresión. Entonces, ahí el sistema va a ser vulnerable. Entonces, es importante y cuando se trate de instalación de alarmas, hay que consultar con los especialistas. Nosotros podemos tener alguna idea de proteger, pero tenemos que trasladarle esa preocupación al especialista en alarma. Entonces, y hacer todas las preguntas, todas las consultas para que esa instalación detecte. No debe ser que por nuestra recomendación se coloquen algunos sistemas, algunos equipos y ocurra un evento y el detector no lanzó la señal porque no era el adecuado. Entonces, hay que tener siempre cuidado y hacer unas evaluaciones adecuadas, ¿no? Cuando ocurren alarmas no deseadas en esta detección, a veces se activan las alarmas. Entonces, a cada alarma no puedo estar mandando al personal de seguridad, porque lo que voy a hacer es desgastarlo. Entonces, debo hacer una revisión de esas alarmas no deseadas para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Tengo que considerar en el diseño que pueden ocurrir, pero no tiene que ser cada rato, ¿no? Entonces, porque si no, no estaría cumpliendo pues su función, ¿no? El objetivo de un sistema de seguridad física a la hora que se diseña es anular, burlar, ¿no? Los sistemas de sensores. Ese es el objetivo del delincuente, ¿no? Va a querer burlar, sobrepasar el sistema de sensores. Y eso es lo que debemos evitar en el diseño. Algunas ocurrencias, algunas situaciones que se presentan con el diseño y la instalación de un sistema de alarma. Eh, Va a reportar un acto de intrusión, ¿no? Si en algunos casos se instalan estos sistemas de alarma, sobre todo detectores de humo, cuando hay un riesgo de incendio en determinada instalación. Cuando hay pérdida de energía, también hay sensores para eso, ¿no? Para que nos adviertan qué está pasando. De repente nosotros no estamos y no vamos a estar en todos los ambientes y ocurre un corte de energía, entonces el dispositivo puede avisarnos, ¿no? Y también hay dispositivos que van a lanzar una señal cuando lo están manipulando, lo están em, tratando de mover, ¿no? De anular. Esa información la tiene siempre el vendedor, ¿no? Y el vendedor siempre tiene un especialista en sensores. Luego tenemos otra función del diseño que es la videovigilancia. Si tienen preguntas hasta acá, muchachos, pueden hacerlo, pueden intervenir, ¿no? Pueden compartir de repente alguna experiencia. Si no, continuamos. En videovigilancia ocurre y está ocurriendo que cada vez se actualizan más, hay aplicaciones, la tecnología avanza muy rápido, ¿no? Entonces, esto ha cambiado el diseño de CCTV y debemos revisar cómo está y otra vez consultar con un especialista. Hay situaciones de repente donde vamos a poder intervenir, pero para diseñar un sistema de CCTV tenemos que recurrir a un especialista en estos dispositivos. Porque si solo lo tratamos de hacer en nuestro criterio, lo más probable es que el diseño tenga algunas deficiencias, no en el momento, de repente más adelante y comienza otra vez a rediseñar todo porque la primera no fue adecuada, ¿no? La videovigilancia es a ver,
Es una herramienta visual de seguridad, es un soporte importante y vemos, bueno, en diferentes redes sociales, información que nos comparten cómo en un sistema de CCTV nos ayuda a observar qué es lo que está ocurriendo dentro del sistema, ¿no? Hay que tener en cuenta que la aplicación del sistema va a determinar el equipo que necesitamos. O sea, primero no se compra el equipo, sino primero se define cuál es la aplicación que se va a necesitar en el sistema para después comprar los equipos. En algunos casos, y ocurre mucho que algunos sistemas tienen algunos equipos ya gastados, antiguos, ¿no? Es importante y la recomendación de que consulten a un especialista porque no necesariamente que hayan adquirido hace algunos años equipos y signifique que ya está todo obsoleto. Puede servir, ¿no? Solo actualizando algunos equipos, algunas aplicaciones. Entonces, siempre, y cuando es tema tecnológico, consultar siempre con un especialista, pero ser parte de ese diseño, ¿no? La evaluación visual va a referir a tener identificación o descripción de lo que ocurre. Este es un concepto que debemos familiarizarnos. Y la documentación se refiere a la información almacenada, que puede estar en una carpeta, en un disco duro, ¿no? En CD. Esa es la documentación visual, que se debe cuidar también, ¿no? Y se debe, sobre todo, la información donde han habido incidentes, ¿no? Que pueden servir para analizar y poder tomar algunas medidas preventivas. Otro aspecto que se debe tener en cuenta en el diseño es la iluminación. Miren todo lo que vamos viendo, ¿no? CCTV, detección, sensores, videovigilancia, las alarmas, ¿no? Y la iluminación es un factor importante. La iluminación es disuasivo. Donde hay iluminación, los delincuentes tienen algunos reparos, ¿no? En poder efectuar algún evento en una instalación, ¿no? Alguna situación delictiva. Entonces, la iluminación es una buena, un buen dispositivo de seguridad, ayuda en la seguridad, ¿no? En las instalaciones, las vías de tránsito peatonal o vehicular también deben estar iluminadas, ¿no? Y donde hay cámaras, debe contar con iluminación para que la imagen sea lo más clara posible. Eso también se debe tener en cuenta a la hora que se diseñan la instalación de cámaras en el sistema, ¿no? Una cámara es muy sensible con respecto a la iluminación. Va a requerir iluminación para poder mandar la señal claramente, ¿no? Si no tiene iluminación, va a enviar una señal totalmente borrosa o no clara, ¿no? Para la implementación de un sistema de CCTV eficiente, se deben tener en cuenta los niveles de iluminación. Otra vez, ¿no? Si vamos a instalar cámaras en un ambiente, debo verificar el nivel de iluminación de esa área o si es que voy a poder adaptar iluminación. Pueden ser focos, reflectores, la luz del día, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, en algunos casos, el contraluz también, ¿no? Estos son algunos de los factores que se producen y que se observan en las cámaras, ¿no? La luz solar le da directo a la cámara, la luz del día, en algunos casos está nublado y la cámara no observa nada. Hay que tener en cuenta esos factores, ¿no? El crepúsculo también. Ahora, por ejemplo, estamos viendo, acá en Lima hay un atardecer muy rojizo. Eso también influye en los sistemas de cámara.
la luna llena, cuando no hay luna llena, noche nublada, con lluvia, todo eso se debe tener en cuenta cuando se instalen cámaras, porque si no, vamos a tener cámaras instaladas y que no van a ser de utilidad. Es importante eso. Los factores climatológicos hay que tener en cuenta. Luego, tenemos, continuando con esta parte del diseño del sistema de seguridad, ¿no? Es la comunicación y la visualización de la alarma. Lo que ocurre debe comunicarse rápidamente al centro de control mediante la visualización del evento, la ocurrencia, ¿no? En este sistema de protección es importante cómo se va a lanzar la señal, ¿no? Que es lo que llaman los técnicos, cómo va a viajar la señal hasta el centro de control. Y aquí hay que otra vez consultar con los especialistas porque a veces uno dice, coloca una cámara allá porque esa área es sensible, pero está muy alejado del centro de control. Entonces, uno dice, no, pero hay que cablearlo. Lo cablean y la señal llega borrosa porque no se trata de meterle solo cables, sino hay otros factores, ¿no? Puede haber ruido, puede haber movimiento en ese viento, ¿no? En donde se está corriendo el cable y que va a hacer que llegue la señal defectuosa. Entonces hay que tener en cuenta cómo se va a transportar la información de ese sistema de videovigilancia. Miguel nos menciona, las cámaras IP es la solución. En algunos casos, Miguel, ¿no? Va a depender de la señal también de internet con la que se cuente, la potencia de la señal. Es una buena alternativa. Todo eso se debe tener en cuenta a la hora que se diseña. Entonces, tener en cuenta esta opción, tener en cuenta la otra opción y siempre consultar con el especialista. Gracias, Miguel, por el aporte. Hay que tener en cuenta esa señal en interior y en exterior de la instalación. Es importante tenerla en cuenta, porque si no nos va a pasar que la empresa invierte dinero, instala equipos y no son eficientes, ¿no? Entonces, hay una instalación, un diseño que no es eficiente y vamos a después ser observados, ¿no? Por esa deficiencia, ¿no? Tanto se gastó y no tiene utilidad, ¿no? Otra vez seguimos acá, por ejemplo, acá hay una cámara, esto debe llevar una señal, entonces son sistemas que se instalan. Hay un objetivo, una misión de esta cámara. ¿Cuál es el objetivo? Verificar el acceso, el control, tener observación, ¿no? de esos controles. Entonces, ese es el objetivo de la cámara. En cada instalación de una cámara siempre se debe colocar cuál es el objetivo de esa cámara. Eso me va a ayudar a evitar colocar cámaras por poner, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cuando me demoro en definir cuál es el objetivo de esa cámara, voy a evitar colocar cámaras así muy improvisadamente, ¿no? Voy a coloco una cámara acá, coloco una cámara allá, coloco acá, entonces no hay un control, ¿no? Cuando comienzo a decir por qué voy a colocar una cámara, cuál es el objetivo, voy a tener una mejor apreciación. Y siempre acompañado del especialista, ¿no? Que son los técnicos, ¿no? Que me van a dar las condiciones para que la señal llegue ¿Usted? bien. A ver, ahí. Para que la señal llegue bien, ¿no? La confianza, lo que mencionabas, ¿no? La confianza en el sistema va a recaer en que la alarma o la visualización de esa situación y de esa alarma llegue completa, ¿no? Sin fallas, ¿no?
que llegue, que se observe claramente qué es lo que está pasando, para poder advertir, ¿no? Para poder, en todo caso, activar el sistema de respuesta. Un sistema de protección física va a proteger los activos críticos de la instalación, la información, personas, bienes, ¿no? Entonces, si instalamos un sistema de comunicación de alarma, ¿no? Cable, el sistema IP, hay que proteger también para que no sean vulnerados, dañados y que siempre estén operativos. Hay que protegerlos también, hay que considerar esa protección. Y tanto en el centro de control, en los operadores del centro de control y el personal que tiene acceso al centro de control, hay que definir quiénes tienen acceso a la visualización de estos eventos. No es que todo el mundo pueda ver o que todos los gerentes puedan observar o ver, ¿no? Hay que definirlo. En el diseño también tiene que definirse. Esto ayuda mucho en el control porque y no permitir que se grabe con el celular, el operador grabe lo que se ve en las pantallas, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Para todo eso también hay una normativa, ¿no? Respecto a la protección de datos. Luego, continuamos con el diseño, como les mencioné, todas estas funciones son las que se debe considerar en la implementación, el diseño de un sistema de seguridad. Ahora vamos a ver los controles de entrada, ¿no? Cuando hablamos de control de accesos, se refiere a gestionar una base de datos donde tenga la información de quién es la persona autorizada a ingresar, ¿no? Un ejemplo sencillo, en un ambiente, en una instalación, llega alguien que quiere entrar, entonces si tiene su autorización, si es un trabajador, tiene el photocheck, va a ingresar. Si no lo tiene y es un invitado, se tiene que consultar, ¿no? Entonces, esa es la función, el proceso de un control de accesos. Y los controles de acceso van acompañados con diversos equipos, dispositivos, ¿no? Lectores, dependiendo de la instalación, ¿no? Y el control de la entrada, hemos hablado del control de acceso, el control de la entrada es los dispositivos que cuenta ese acceso para controlar el ingreso, el tránsito de personas, materiales que puedan ser trasladados en vehículos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de un control de entrada. Por eso es que este control de entrada va con un dispositivo y también con personas, en algunos casos que pueden ser los agentes de seguridad. Acá, otra vez continuando, vamos viendo que el diseño, acá hay un control de entrada. Para que alguien pueda ingresar, debe tener una autorización, un permiso, ¿no? O ser parte de los trabajadores de esta instalación, funcionarios de esta instalación. Entonces, y eso se debe diseñar también, levantar la información para poder establecer cuáles son los accesos que deben tener. En los controles de entrada se aplica la autorización y la verificación de las personas que van a ingresar. Ese es un principio, ¿no? Y que el personal que está en ese puesto conozca y tenga la información para poder verificar el ingreso de las personas o personas en los vehículos. En los controles de entrada también tienen la finalidad de detectar si hay drogas, celulares no autorizados, ¿no? Radios, equipos diversos que puedan ser retirados o ingresados con la finalidad de cometer algún hecho delictivo, ¿no? Entonces, eso también es una de las funciones del control de acceso, ¿no? La detección. Para eso se utiliza
los registros, la revisión de bolso, maleta, deben estar respaldados con procedimientos. En algunos casos hay detectores de metal, rayos X, va a depender de la instalación, ¿no? Detectores explosivos, eso va a depender de la instalación. Seguramente la instalación que estamos viendo de repente cumple con uno de estos eh, criterios, ¿no? Métodos de detección. Otro, otra función de un sistema de seguridad física son las cerraduras, ¿no? Las cerraduras de las puertas son importantes en todos los controles de entrada, ¿no? Porque sea portón, sea puerta, va a contar con una cerradura. Entonces, estas cerraduras deben estar en condiciones operativas. Si están instaladas en la parte exterior, deben ser robustas, ¿no? Deben ser de una calidad mejor para que brinden protección al ingreso, ¿no? Las cerraduras es un método de control más utilizado, ¿no? Entonces, pero no es el único medio, ¿no? Entonces, es importante darle atención, revisión, verificación del estado de la cerradura. Hay cerraduras mecánicas y hay cerraduras electrificadas. Hay que revisar y hay que evaluar cuál es lo que voy a necesitar. ¿Qué tipo de cerradura es la que voy a necesitar? Otra función del sistema de protección física es la demora. Ya hemos visto, estamos viendo disuasión, prevención, detección con cerraduras, sistema de alarma, sensores. Ahora vamos a ver la demora. ¿Qué nos dice con respecto a la demora? Y generalmente son las barreras, ¿no? Pueden ser paredes, puertas, ventanas, ¿no? Son las barreras que van a tener las instalaciones. Las barreras de demora van a ayudarnos a poder detectar y en algunos casos intervenir una intrusión, un ingreso no deseado, ¿no? Esa es la función de las barreras, demorar al atacante. Sabemos que no se puede colocar personal de seguridad en todas las áreas donde hay activos críticos, porque el costo es alto de un personal de seguridad. Entonces, se debe brindar protección a esos activos. Entonces, la función del sistema de seguridad es demorar que el delincuente, que puede ser externo o un empleado deshonesto, llegue a esos activos de valor, que pueden ser información, personas o bienes, ¿no? Y estas son, continuando con el diseño, ¿no? Que estamos viendo, hay barreras acá. Tenemos una pared, tenemos una barrera vehicular, un portón, ¿no? Cercos, ¿no? Cerco perimétrico. Entonces, todo esto van a cumplir con esa función de poder demorar, ¿no? Es la finalidad de las demoras. Recordemos, primero hemos visto la disuasión, la prevención, la detección y ahora la demora. Y esto es lo que comentó hace un momento Rubén, ¿no? Si el personal de seguridad es cómplice de los delincuentes, o sea, ya las barreras no van a cumplir ninguna función. Es importante estar atento y se puede detectar cuando hay personal deshonesto, trabajadores deshonestos. Entonces, por eso la atención, la supervisión a comportamiento es parte de la seguridad también. Si tenemos trabajadores honestos, por más barreras que hemos estado viendo en las imágenes, no va a tener efecto, ¿no? Para barreras vehiculares,
se debe tener en cuenta la amenaza, ¿no? Y qué tipo de vehículo se va a utilizar, ¿no? Hemos visto acá, por ejemplo, hay barreras vehiculares. Aparte del portón, no es simplemente el portón, que también debe ser muy robusto, también hay unas barreras vehiculares. Acá también, de la misma manera, ¿no? Entonces, eso va a depender de la amenaza, del nivel ¿no? de los riesgos que han sido identificados y del tipo de vehículo que podrían utilizar para atentar con esta instalación, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Como parte de esta función de demora, las barreras perimetrales, que son los cercos perimétricos, ¿no? Que em, son los cercos, los muros, las paredes, que tienen la función de que las personas queden fuera de la instalación, porque si es que no son autorizadas a ingresar, ¿no? Aquí vemos cerco perimétrico alrededor de la instalación. Hay que revisar cómo está diseñado la instalación donde nos encontramos laborando. Las barreras, y esto regresamos a la primera diapositivas, ¿no? Con respecto a la seguridad en la protección en profundidad. Vamos a ver una barrera, otra barrera, ¿no? Ya en la instalación, otra, ¿no? Acá estamos suponiendo y vemos este diseño. Se tiene que diseñar, hay que levantar los planos, hay que solicitar los planos de arquitectura y en base a eso comenzar a diseñar. Las barreras perimetrales, los cercos perimetrales, va a depender de la instalación, ¿no? Por ejemplo, en lo que hemos estado viendo, tiene un diseño estético, ¿no? En el entorno donde está ubicado. Pero no todos van a ser así, ¿no? Hay, por ejemplo, acá vemos, esta es una unidad minera, ya ahí sí le han colocado una concertina y es por el riesgo que se ha identificado y porque permite también el entorno, ¿no? Entonces, va a depender el diseño de dónde se encuentre ubicada la instalación. Eso es importante y hay que tener en cuenta a la hora de diseñar. Como hemos mencionado, no hay una seguridad total, no colocando concertinas voy a tener una seguridad invulnerable, ¿no? Lo que voy a conseguir es demorar al intruso, va a tener que conseguir algún otro equipamiento que le pueda permitir superar esa concertina, ¿no? De ese que está sobre el cerco. Va a ocurrir que voy a generar una demora en el agresor. Esa es la finalidad de las barreras. Dentro de estas demoras también están los portones, ¿no? Las puertas, portones grandes, ¿no? Puertas grandes, portones grandes. Entonces, estos portones están anclados a las paredes para restringir el acceso de vehículos generalmente, ¿no? Y en algunos casos flujo peatonal también, ¿no? Es importante tener en cuenta las bisagras, las partes móviles de las puertas. Hay que revisarlas, inspeccionarlas. No vaya a ser que encontremos, como hay muchos casos, los portones, uno los ve robustos, considera que no tiene ningún deterioro y continúa trabajando hasta que llega un momento en que ya es evidente, ¿no? La falla, se cae, se descuadra, entonces siempre hay que supervisar, ¿no? Los portones, revisar las bisagras, las cerraduras, los cerrojos, los pasadores, ¿no? Que vayan al piso, a veces cruzan las hojas de los portones, entonces eso hay que revisarlo siempre, ¿no? Y en algunos casos de repente va a requerir reforzar, ¿no? Proteger
sobre todo las bisagras, ¿no? Y las barreras vehiculares tienen la finalidad, como hemos estado viendo en las imágenes, de mantener en la parte exterior a los vehículos que puedan ser utilizados para cometer algún atentado contra las instalaciones. Importante el análisis de riesgo, ¿no? El análisis de riesgo va a determinar si esa amenaza aplica en la instalación donde me encuentro, ¿no? De repente puede considerarse, pero el nivel de riesgo es muy bajo, entonces no requiere implementar todo un sistema de barreras vehiculares, ¿no? Las barreras vehiculares siempre se deben instalar en donde va a haber una evaluación, una verificación. Eso va a generar una demora. En los centros comerciales, por ejemplo, en ingresos a algunos edificios, hay estas barreras que no son robustas, no son unas barras, ¿no? Un material muy frágil, pero tienen la finalidad de evaluar, ¿no? No de impedir el paso, sino evaluar que el conductor se identifique y que pueda verificarse su acceso. En algunos casos incluso no hay un personal de seguridad y con su tarjeta de acceso puede ingresar, ¿no? No siempre van a ser en este diseño, las barreras vehiculares, no siempre, ¿no? Va a depender de la instalación. En algunos casos se van a utilizar, como hemos visto, estas barras, ¿no? Que pueden ser metálicas o de concreto, que van a impedir, ¿no? Un ingreso violento de algún vehículo. Luego, continuando con la función de demora, están las barreras, hemos visto las puertas, portones, las paredes, ¿no? Los cercos perimetrales. Vamos a ver ahora las estructuras, ¿no? Parte de las estructuras son las puertas, ventanas, rejillas de ventilación, ¿no? Del aire acondicionado. Eso también se debe revisar. Si estamos en un proyecto, se debe diseñar. Si vamos a levantar la información, hay que observar también esto, ¿no? Estos diseños, ¿no? Que tienen las instalaciones. En algunos casos, bueno, en la mayoría de casos, las paredes son parte de la construcción, no están diseñados para proteger. La mayoría de casos, por no decirlo en casi todos, sino es parte de la edificación, ¿no? No están diseñados para proteger a la instalación, sino es parte de la construcción. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay un tema de arquitectura y todas las consideraciones que tiene la arquitectura para diseñar. Lo que debemos hacer es levantar la información del grosor, del tamaño, ¿no? De las paredes, ¿no? Luego tenemos las puertas. Del punto de vista de seguridad física es la parte más débil, ¿no? Porque si se vulnera una puerta ya uno puede ingresar a la instalación, ¿no? Entonces es un punto crítico las puertas, hay que tenerlo en cuenta eso. En algunos casos, las paredes no son tan robustas como para sostener una puerta fuerte o pensar que la puerta va a brindar protección, ¿no? Los marcos, las bisagras de las puertas pueden ser vulneradas, ¿no? No siempre colocar una puerta de fierro va a brindar seguridad, puede brindarme algo de seguridad, pero si el atacante tiene herramientas y está enfocado en querer vulnerar, va a pasarlo, ¿no? Pero hay que siempre verificar los marcos, las bisagras de las puertas, porque es la parte más vulnerable y generalmente se descuida. Y con el uso, las bisagras mismas están saliendo solas, ¿no? En algunas inspecciones que he realizado, hemos visto que las bisagras estaban a la mitad, ya estaban por salir, ¿no? Solas. O de repente alguien
de manera sistemática puede intentar sacarlo. Por eso siempre hay que revisar las bisagras y si requiere, se pueden proteger, ¿no? Como un principio, las puertas que dan al exterior deben tener una cerradura robusta, ¿no? Que tenga unos golpes, le llaman, que tengan 3 golpes, que sea fuerte, por lo que está al exterior va a estar más propensa a ser violentada, ¿no? Las cerraduras que están en los exteriores deben ser fuertes, ¿no? Para proteger las puertas. Las ventanas y los ductos hay que darle atención también, levantar la información, diseñarlos para que por esas ventanas o por esos ductos no tengamos intrusión o ingresos no deseados, ¿no? Porque a veces tenemos barreras, cercos y algunas ventanas brindan facilidades para poder ingresar, ¿no? Entonces también tenemos que darle atención a las ventanas. Cuando el atacante quiere ingresar a una instalación, las ventanas, si no se han instalado, se han considerado como parte del diseño del sistema de protección, va a ser muy fácil vulnerar. Entonces, otra vez, depende del activo que se va a proteger. Si hay un activo de valor que quiero proteger, entonces hay que reforzar las ventanas, ¿no? De preferencia, ¿no? Y dependiendo del activo que se va a cuidar, los pestillos de cierre de las ventanas deben estar en la parte interior, ¿no? Para que ofrezca mayor resistencia si se quiere vulnerar. Y en algunos casos, de repente, utilizar algunos vidrios de mayor resistencia para evitar que se pueda romper fácilmente, ¿no? Esto va a depender del activo que desee proteger, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Acá en el interior hay un centro de control, entonces se ha protegido el marco, ¿no? Se ha colocado una malla metálica, la ventana sigue ahí, se ha brindado y se ha reforzado la protección de este acceso, de esta ventana, porque en el interior hay activos que se desean proteger, ¿no? Que es un centro de control. En el diseño también se debe dar atención especial a los techos y a los pisos, ¿no? Se debe analizar qué tal la vulnerabilidad del techo, del piso. En algunos casos hay paredes robustas y el techo de calamina, ¿no? O de otro material que fácilmente se puede levantar. Y ocurre, a veces dice uno, no, ¿quién se va a meter por arriba? Y terminan utilizando, observando esa debilidad y el delincuente violenta, ¿no? El techo. Hay que tener en cuenta eso, el piso en algunos casos, ¿no? Porque pueden cortar. Cuando los delincuentes tienen un objetivo, dependiendo del valor del activo, van a utilizar todas las herramientas que tengan a mano para llegar a ese activo de valor. Entonces, lo que se debe hacer es evaluar también eso, no descartar nada, ¿no? Ya, esto es lo que le mencionaba. A veces algunas barreras que se colocan en los techos están de manera robusta, brindan protección, pero el mismo techo no. Entonces hay que tener cuidado porque a veces son techos de calamina, y calaminas que son ahora algunos de plástico, son fácilmente, se pueden cortar, ¿no? Hay que tener atención especial sobre eso. También hay que darle atención a la limpieza, al mantenimiento, ¿no? En la inspección hay que revisar los techos, los pisos, en general todo el sistema de protección se debe inspeccionar de manera periódica. Uno va a establecer, de acuerdo a su diseño, a sus posibilidades, cuál va a ser esa frecuencia de inspección, pero se debe realizar, ¿no? En el diseño, en la implementación de un sistema se debe tener en cuenta.
Y finalmente, las bóvedas, las cajas fuertes también son parte de estas barreras de demora. Otra vez regresamos un poco al sistema de protección en profundidad y vamos viendo que hay los muros, los cercos, las paredes, la ventana, y dependiendo del activo que voy a proteger, de repente es un activo de información confidencial muy importante, entonces que tengo que protegerlo en alguna bóveda o en alguna caja fuerte. Entonces es una barrera también, es parte del sistema de protección, las cajas fuertes y las barreras, ¿no? Las bóvedas. Los accesos sí hay que considerar en este diseño que son limitados, pues no todos van a tener acceso a estas bóvedas, a estas cajas fuertes, ¿no? Es importante qué es lo que se va a proteger, ¿no? En las bóvedas, ¿qué es lo que se quiere proteger? Hay activos de valor que requieren una protección exhaustiva, entonces, en base a eso, entonces es recomendable construir una bóveda y dentro de esa bóveda, caja fuerte, ¿no? Entonces, se brinda mayor protección. Recordemos lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Todas estas barreras tienen la finalidad de desanimar al atacante, ¿no? Y muchas veces se logra, ¿no? Va a depender del diseño. Las cajas fuertes son parte de un sistema de seguridad también y depende del activo que se quiere proteger, ¿no? Una caja fuerte generalmente están dentro de las bóvedas, van a requerir protegerse bienes o información específica, ¿no? En algunos casos, y hay que consultar si se van a adquirir algunas de estas cajas fuertes sobre el diseño de la caja, ¿no? Si protege contra fuego también, ¿no? En caso se produzca un incendio. Hay que considerar eso también, ¿no? Esta es una caja fuerte grande, ¿no? Tiene todas estas material, ¿no? Para poder proteger el valor que se encuentra ahí. Esta caja fuerte está dentro de una bóveda y la bóveda está dentro de una instalación que también está protegida y cuenta con el sistema, ¿no? Como parte del sistema. Es importante las cajas fuertes y en la ley de seguridad y salud, perdón, en la ley de seguridad privada, a las empresas que cuentan con armamento y las empresas que protegen, que trasladan dinero, ¿no? Los blindados, tienen una exigencia con respecto a la caja fuerte, ¿no? Ahí, por ejemplo, el valor es el armamento y el dinero, los valores que le han encargado. Entonces, las cajas fuertes, dependiendo del tamaño, lo menciona el reglamento, deben estar ancladas para evitar que se lleven la caja fuerte los delincuentes a otro lado, como ocurre en algunos casos con los cajeros, ¿no? Cajeros automáticos, los delincuentes tratan de desprenderlo de donde han sido anclados para llevárselo a otro lugar y ahí poder cortarlo, sopletearlo y poder sacar, ¿no? En este caso el dinero que está dentro. Regresando a la imagen que hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo el diseño, el cerco perimétrico, las barreras, tiene 2 cercos, ¿no? Acá hemos simulado otra barrera más y terminamos en una bóveda y una caja fuerte. Estamos simulando aquí, aprovechando un poco el diseño que hemos visto, ¿no? Eso es lo que debemos levantar la información, la línea base de lo que hemos venido hablando, ¿no? Si ya nos encontramos en una instalación, hay que levantar la información para poder saber cuál es el diseño en el que nos encontramos. Bueno, las cajas fuertes se pueden guardar documentos importantes, registros,
discos, CD, UCBs, ¿no? Dispositivos que puedan, que tengan mucho valor con respecto a información. Por eso es importante considerar que esta caja fuerte esté protegida contra fuego, ¿no? En caso se presentara un incendio, un amago de incendio. Y como parte final de la parte final de un sistema de protección, hemos visto la disuasión, la prevención, la detección, ¿no? Las barreras, que la demora, ¿no? Donde están las barreras. La parte final del diseño es la respuesta, ¿no? Que debe tener el sistema en caso se detecte por medio de las barreras que han demorado al delincuente, ¿no? Es la última función de un sistema de protección física. Ya hemos visto antes, primero está el análisis de riesgo, la prevención, detección, la alarma, la comunicación, ¿no? El medio del CCTV, los controles de acceso y las barreras de demora. Después de todo esto está ¿no? La respuesta, que también se debe diseñar, ¿no? La respuesta va a depender de la instalación. Por eso al inicio les preguntaba qué tipo de instalación se encuentran laborando. Porque lo que estamos viendo son los fundamentos, los principios que se deben tener en cuenta. Pero un modelo no necesariamente va a aplicar en el otro, ¿no? Por eso es que a veces en seguridad nos pasamos información, no tendrá un modelo, dice, ¿no? Ok, pero ese modelo no va a aplicar a otra instalación, ni siquiera a una del mismo sector, porque cada instalación tiene su propia particularidad. Por eso que uno mismo tiene que tomarse el tiempo de poder diseñar, y si ya se encuentra en una instalación trabajando, de levantar la información para ver cómo está diseñado, ¿no? En el diseño de la respuesta puede estar ubicado, ¿no? Sobre todo el personal, en el interior o en el exterior de las instalaciones. Eso va a depender de cómo se diseñe. Es válido también que pueda estar en el interior o en el exterior. En la función de respuesta está el personal de seguridad y el sistema de comunicaciones. No va a poder realizarse una respuesta eficiente si no cuentan con un sistema de comunicaciones adecuado, ¿no? Donde pueda recepcionar y transmitir órdenes para dar una respuesta adecuada a la información que le hayan brindado, ¿no? En las respuestas también se deben incluir las instituciones de apoyo. En algunos casos puede ser la empresa de seguridad privada también que da un soporte a la empresa, y en otros puede ser la policía, los bomberos, perdón, la Cruz Roja, ¿no? Entonces, hay que considerar también a ellos. Si está dentro de nuestro alcance en la zona, hay que considerarlos también. Ok. Con esto llegamos a la parte final de este curso del diseño de un sistema de seguridad física, y ahora espero sus comentarios, sus aportes, sus preguntas, en todo caso si hubiera, ¿no? ¿Alguna observación, algún comentario? Pueden abrir su audio, su micro, o escribir al chat también, ¿no? Pueden escribir al chat. Mientras se animan, pueden compartir alguna experiencia o dónde se encuentran laborando también. Le voy haciendo algunos comentarios. Este es mi teléfono de WhatsApp.
pueden hacer algunas consultas, preguntas, algún material que también requieran. Em, pueden hacerlo al teléfono o si no, ahí al correo. Diana consulta con el tema del certificado, ¿ok? Por este curso, el certificado, o cada vez que brindamos estos cursos gratuitos los días viernes, y si alguien requiere un certificado, me escribe al chat, le doy el número de cuenta, el certificado tiene un costo de 25 soles, ¿no? Le doy el número de cuenta a la empresa y nos envía una foto del depósito y nosotros le enviamos el certificado por el curso de hoy día, ¿no? Los que requieran. Tenemos un grupo de WhatsApp donde ya casi 180 integrantes, un grupo disciplinado. Hay algunos comentarios que se realizan con respecto al tema de seguridad ocupacional o seguridad patrimonial. No tocamos otros puntos. Entonces ahí hay integrantes de diferentes lugares de Sudamérica, Latinoamérica, y de Perú hay varios también, ¿no? De diferentes lugares del Perú también. Entonces los que deseen que los agregue a este grupo, me escriben al WhatsApp y yo los agrego, ¿no? Me dan sus datos para poder agregarlo. Ay, Jesús, agradece. De nada, Jesús. Espero que sea de utilidad, ¿no? Toda la información que se está compartiendo, que lo lleven a la práctica, ¿no? Esa es un poco la finalidad también. Luego les comento, tengo una página de YouTube donde cuelgo estos videos de los cursos que estamos brindando y pueden ustedes ir a la página de YouTube. A ver, voy a ir acá. Me dicen si visualizan la página de YouTube. Ok, en YouTube se van a la ficha donde dice videos y van a encontrar todos los videos que hemos venido compartiendo los días viernes sobre diversos temas. En esos temas de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y COVID, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar el video sobre análisis de riesgo, que es lo primero que se debe hacer antes de diseñar el sistema de seguridad física. Todo lo que corresponde a análisis de riesgo, identificación de vulnerabilidades, lo van a encontrar ahí. También ya al detalle todo lo que respecta a barreras de seguridad. En este curso hemos tocado un tema cortito nomás, ¿no? Sobre barreras de seguridad, pero ya en este video, que también es de más de 2 horas, van a poder ver ya mayores detalles. El sistema de control de accesos también van a poder tener mayor información, porque ya ahí se ha tocado solo específicamente ese tema. Y otros temas con respecto a seguridad ocupacional. Pueden ir, los que están un poco más familiarizados con YouTube, pueden ir a las listas de reproducción y en las listas de reproducción van a encontrar, por ejemplo, acá ya segmentados, ¿no? Colocados, por ejemplo, en lo que es seguridad física. Todos los videos, sí vamos a hablar sobre contingencia. Todos los videos con respecto a seguridad física. Este video también lo voy a colocar en esta lista de reproducción. Y así pueden ir buscando en temas de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, toda la información que de repente puede hacerle de utilidad para ustedes. Regresamos. Luego, tenemos un grupo de Facebook también donde se pueden compartir archivos. Hace unos días hemos compartido un archivo con respecto a las fechas de los simulacros del año 2022 hasta el 2024, que es una resolución que sacó el gobierno. Ahí pueden encontrar, se van al grupo, piden que hay que solicitar nomás ser parte del grupo.
ya estamos cerca de los 5.000 integrantes y ahí están los archivos. Se van a la ficha donde dice archivos y descargan los documentos que están colgados ahí. Son resoluciones ministeriales, guías, como en este caso formatos de análisis de riesgo. Ahí está la información para que ustedes también puedan ser de utilidad. Tenemos una página de Liken, nos pueden encontrar ahí y ahí compartimos también algunos documentos. La ventaja del Liken es que se puede ver la carátula, a diferencia de Facebook, del grupo de Facebook. En Liken se puede ver el contenido incluso del documento. Es una red muy interesante, muy buena. Luego tenemos en nuestras publicaciones, en la página de GCI, cursos virtuales sobre liderazgo y habilidades gerenciales. Insisto, los que trabajamos en seguridad debemos desarrollar estas habilidades de liderazgo. Aquí al costado van a tener los enlaces sobre los cursos que hemos brindado y los van a encontrar en el OneDrive, en la nube. Estos videos están ahí, también pueden descargarlo. No lo colgamos en YouTube porque tienen derechos, ¿no?, reservados. Entonces, pero pueden visualizarlos o descargarlos para que lo puedan visualizar en los tiempos que ustedes tengan y compartirlos con su personal. Es importante desarrollar habilidades gerenciales. Comparto también mi código de YAPE y de PLIN para los que deseen de manera voluntaria hacer aportes. Esto nos ayuda a poder comprar, adquirir algunos libros, algunos documentos que después los podemos exponer, ¿no?, en estos cursos que es de utilidad de ustedes. Esto ya es de manera voluntaria, ¿no?, los que deseen. Y finalmente, los invito a seguir la página de GCI, donde compartimos información, ¿no?, con respecto a seguridad patrimonial, seguridad ocupacional y protocolos COVID, ¿no?, que es el tema que siempre estamos tocando, ¿no? Todos los viernes, 7 de la noche, brindamos un curso como en diferentes temas. La próxima semana vamos a dar un curso sobre los diseños que deben haber en arquitectura con respecto al acceso a discapacitados. Las personas o los profesionales de seguridad debemos saber también cuáles son esos requisitos que se deben cumplir para personas adultas o personas con discapacidad. Muchas instalaciones no cumplen, entonces nosotros al tener conocimiento podemos observarlo, alertarlo y comunicarlo, ¿no? Es información que debemos estar familiarizados también, tanto seguridad ocupacional como seguridad patrimonial. Ok, y finalmente, los invito a abrir sus cámaras para poder tomar un pantallazo y poder publicar en nuestras redes sociales, ¿no? Es un pedido que siempre hago finalizando estos cursos. Gracias, Jesús. Anímense. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Alguien más por ahí que se anime a abrir su cámara? Javier, ¿cómo estás? Y siempre háganos sus comentarios, escríbanos, porque eso nos ayuda a mejorar, ¿no? Observaciones. Estuvo claro. El feedback siempre es importante, ¿no? La retroalimentación. Voy a tomar un pantallazo. Gracias. Listo. Muchas gracias y cualquier consulta pueden realizarla, ¿no? Ahora o en cualquier momento. Ahí tienen los teléfonos. Ya saben cómo contactarnos. Compartan la información también. Para algunos compañeros de repente va a ser de utilidad, ¿no? Muchas gracias, Fraiser. Buenas noches. Gracias, Diana. Hasta luego, buenas noches. Ya, hasta luego. Buenas Gracias, noches. ingeniero. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Gracias, Hasta Javier. luego. Gracias, Jesús. Javier. Buenas noches.
Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo viernes. Compartan la información. Gracias.